Ahí va. Si se fijan, les hemos, bueno, acá está el programa, dice brevemente de qué trata el curso, apellido, nombres, DNI, sin puntos ni guiones, correo electrónico, y le hemos puesto repetir el correo electrónico y parece una pavada, pero nos están rebotando varios porque están mal escritos por diversas causas, pero bueno, vienen mal escritos. Entonces, pongan mucha atención cuando pongan esos datos, porque esos datos son los que después nos permiten comunicarnos y poder inscribirlos, ¿sí? Eligen todo, tienen que marcar todos los campos y le dan a enviar. Pueden inscribirse. Ustedes como coordinadores pueden inscribir a los capacitadores. No sé qué tal. Pueden escribir a los capacitadores. Hola, no sé. ¿No se escucha? Yo te escucho perfectamente, Vivi. ¿No se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Yo escucho bien. Me pongo el micrófono más cerca de la boca. Entonces, la idea es que carguen bien los datos en el formulario para que después no tengamos problemas en cargarlos en el aula virtual, ¿sí? No es automático, entonces yo todos los días veo quién está inscrito y agrego esas personas y les mando un correo avisándoles, ¿sí? Ahora, si el correo está mal, sonamos porque no tengo cómo avisarles. Una vez que están inscritos, pueden ingresar al aula virtual en el momento que ustedes gusten. ¿Cómo van a ingresar? Van a poner como usuario su DNI y como contraseña su DNI. Una vez que ingresan, si quieren, lo pueden cambiar, ¿sí? A la contraseña y ponen la que a ustedes más les guste. Cuando dan ingresar, entran al aula, que es esta que está acá, en donde tienen acerca de esta capacitación, la primera pestaña, ustedes pueden ver de qué se trata el curso, cuáles son los módulos, qué temas van a tratar, cómo son las clases, en qué fechas, desde cuándo hasta cuándo, cómo es la modalidad y cómo es la evaluación, ¿sí? Y cuál es la certificación. Si se fijan acá, tienen el certificado de asistencia y un certificado de aprobación. Y qué condiciones tiene cada uno para poder realizarlo, ¿sí? Cuando van, ahora está habilitado para ustedes el módulo 1, después de esta clase va a estar habilitado el módulo 2. En el módulo 1, ustedes tienen, si ingresan acá, el video que fue el primer módulo que lo dio Fran, está el video completo y está el PDF que utilizó él para la presentación. Después hay material de lectura, videos y demás para profundizar el tema. El análisis FODA, ahí les dejé, ¿se acuerdan que cuando hicimos la actividad les compartí lo que era un FODA y cuáles eran las preguntas disparadoras como para poder armar el FODA en su propia localidad o en su región? Y después tienen la actividad que tenían que hacer en casa. Esa actividad era hacer un FODA de su localidad, de su región, ya sea individual, en grupo, y subirla. Y después está la autoevaluación. Si quieren, entramos a la actividad, que es por ahí lo que les puede representar mayor problema, pero es básicamente escribir el FODA en un documento, en una hojita, puede ser en formato doc o en formato PDF, presionan este botón que dice agregar entrega, van a esta hojita, seleccionan el archivo que ustedes quieran subir, por ejemplo, yo subo este, no es el que tendría, pero lo subo, le pongo subir archivo y acá pongo guardar cambios. Y ya está, ¿sí? Entonces me dice que ya lo mandé, ahí está el documento y el que está sin calificar. Y nada más. Eso sería cada tarea, cada módulo tiene una tarea y cada tarea se sube así. Un documento que no pese más de 1 mega, que es muchísimo, y lo van enviando a medida que van avanzando, ¿sí? Yo les había puesto una fecha límite de entrega, pero dado la situación y que estamos en octubre, que están todos muy llenos de trabajo, vamos a extender la fecha para que tengan tiempo de hacerlo. La idea es que puedan llegar al final con todas estas tareas realizadas y puedan armar el proyecto
para tener su certificado de aprobación, ¿sí? Que no les sea tan difícil, sino que vamos paso a paso armándolo entre todos. Y lo último que me falta mostrarles es la autoevaluación. Tienen 2 intentos de cuestionario, o sea, lo pueden hacer una vez. Si en alguna les fue mal, pueden revisar el material y volver a intentar. Y es tan simple como seleccionar una opción, siguiente página, otra opción, estoy marcando cualquiera, no es que sea la correcta. Siguiente página, son 5 preguntitas, vale 2 puntos cada uno, un total de 10, ¿sí? Y acá, si yo estoy bien, no quiero corregir nada, le doy terminar intento. Si no estoy muy segura, puedo ir a página anterior y revisar que conteste en las otras, ¿sí? Cuando yo doy terminar intento, me va a decir respuesta guardada, enviar todo y terminar. Y ahí me va a decir qué nota tengo y ahí puedo o volver a contestar o dejarlo así, ¿sí? Recuerden que la autoevaluación no es parte de la nota, es para que ustedes vean si se entendió el tema, si no se entendió, si hay que volver a repasar o qué me está faltando, ¿sí? Pero no es parte de la nota, entonces no se preocupen por eso, si necesitan hacer los 2 intentos, los hacen y no hay problema. No sé si hay alguna duda. El link del formulario, sí, ahí te lo comparto. Bien, para los coordinadores, coordinadoras, que no, coordinadores y coordinadoras de universidades populares que no estén en los grupos, hablen con sus coordinadores regionales, en este caso, decimos nosotros, para que incorporemos después los grupos. Los grupos de que estamos hablando de WhatsApp son los grupos donde participan los coordinadores y coordinadoras, porque sé que hay otra gente que está participando que son funcionarios o parte del grupo, del equipo de los municipios de las comunas. Bien, estamos hasta acá con esto, cerramos y avanzamos con la clase de hoy, con la capacitación. Edith me dice que sí, así que avanzan. Edith, vamos. Me compartís el... Recuerden que para que les llegue la dirección del aula virtual tienen que ingresar, primero se tienen que inscribir, les tiene que llegar, tienen que mandar la información, bueno, todo eso que ya lo explicó, que quedó grabado, después de última lo volvemos a mandar por los grupos de WhatsApp o se los mandamos por mail. Recuerden cargar bien los mails, así no nos rebotan y si no ahí perdemos la posibilidad de comunicación. Bien, arrancamos, ¿estamos? Vamos, Vivi, nos toca. Hoy vamos a estar compartiendo con Vivi gestión y formulación de propuestas educativas. Vamos a ver un poco la parte de gestión y el rol, un poco algunas cuestiones de rol y algunos ejes claves para las coordinaciones. Vamos a hacer un repaso de propuestas educativas, de cosas que por lo general con la Vivi lo ven en las clases de consulta los jueves. Mañana no vamos a tener clases de consulta porque ya yo lo aclaré, pero sí aprovechemos este momento también para poder hacernos preguntas, etcétera, etcétera. Con respecto a el rol del coordinador y coordinadora, todo lo que hemos planteado acá es en parte esto que siempre decimos todo el equipo del programa Universidades Populares, que esto es una co-construcción con ustedes, es decir, que muchas de las cosas que hemos plasmado acá las hemos aprendido con ustedes, y vamos viendo diferentes dimensiones de los roles o diferentes estrategias que tienen los coordinadores y las coordinadoras en cada una de las localidades, y con eso fuimos armando como un super mega saiyajin de coordinador, coordinadora, de lo cual creemos que es el ideal de cómo tiene que ser un coordinador, pero digo, más allá del chiste, se entiende que no es que todo lo que vamos a plantear acá, todos los coordinadores y coordinadoras lo tienen que cumplir de la letra, sino que hablamos de un ideal y que después cada uno se plantea, digamos, en diferentes
de diferentes formas, de diferentes posibilidades, etcétera, etcétera. Bien, avanzamos. Uy, no quiere. Bien. Es un texto que siempre me gusta arrancar las capacitaciones con este hermoso extracto del manifiesto liminar de la reforma del 18. Como sabrán, uno de los hechos e íconos más importantes de la cultura universitaria y de la cultura argentina fue la reforma universitaria del 18, y nos deja un hermoso texto con una poesía que es brillante, donde hay un extracto un extracto particular que habla de esto, de la importancia del proceso de aprendizaje y de la relación espiritual, que esto la otra vez también Fran lo planteó, digamos, que tenemos con respecto a lo que estamos generando y lo que estamos construyendo en el territorio. Es una hermosa frase para que si quieren la pueden copiar, y estaría muy bueno que esté siempre en todas las oficinas y en todos los espacios donde trabajamos como lineamiento, más allá que a muchos le hemos regalado y hemos hecho entrega de los manifiestos liminar. Bueno, en una partecita de ese manifiesto liminar está este hermoso extracto que siempre me gusta para guiarme y para recordar, digamos, esta enseñanza que nos dejó la reforma del 18. Vamos, Vivi. Bien, el módulo va a explorar las habilidades esenciales para coordinar y gestionar las universidades populares, así que, bueno, nos vamos a introducir. La primera parte yo voy a trabajar un poco sobre el rol de los coordinadores, coordinadoras, algunos ejes que me parecen interesantes que repasemos, algunas herramientas, algunas estrategias que hemos aprendido con ustedes, y después Vivi ya va a empezar a ver más la parte de la gestión de los programas y toda esa cuestión. Y después seguramente daremos un tiempo para preguntas, respuestas, comentarios, etcétera, así que eso va a estar abierto. Siempre tratemos de levantar la manito para ¿cómo que se llama? Para pedir la palabra, para hacer la pregunta, y en el caso de que les parezca bien de lo que vamos planteando, etcétera, etcétera, para los que veo, muevan la cabeza o hagan así, que trato de yo identificarlos, digamos, y si no tienen la posibilidad donde está la carita, de ir mandando reacciones, si les gusta o no les gusta, digamos, lo que se va planteando. Bien, vamos a arrancar con la primera parte, Vivi. Pasamos íbamos a hacer, estamos como bastante, nos hemos pasado, son y 33, íbamos a hacer como un repaso porque queríamos saber todo lo que habían aprendido con el Fran la semana pasada, como para hacer un repaso, pero esto lo vamos a saltear porque estamos medio jugados con el tiempo. Pero bueno, se salvaron de las preguntas que íbamos a hacer para repasar todo el proceso de aprendizaje que habían hecho con Fran la semana pasada, donde vimos un poco todas las cuestiones del marco teórico, cómo se construye el programa, las diferentes cuestiones, etcétera, etcétera, que son súper importantes, y eso ya está todo cargado en el aula virtual, así que la clase y el material de estudio, etcétera, etcétera. Bien, vamos a introducirnos con un video que para mí es... nos vamos a tomar un minutito y me voy a tomar una licencia poética. Es un video de Jorge Drexler que habla sobre una cuestión relacionada a las cuestiones culturales, pero que nos va a servir para poder trabajar algunas cosas en líneas generales, para entender un poco cosas que nos parecen importantes antes de meternos directamente en el rol, como una práctica esencial a tener en cuenta a la hora de trabajar, sabiendo que somos coordinadores de universidades populares, que formamos parte de un municipio o de una comuna y que al mismo tiempo formamos parte de una política pública, ¿no? Entonces creo que nos va a servir este video, que nos tomemos una licencia poética para escucharlo un poco a Jorge. Y para que no lo conocen, Jorge Drexler es un cantautor uruguayo y él dio una conferencia TEDx, que es la que vamos a ver ahora y nos vamos a introducir. Así que le dedicamos unos minutitos a esto y después seguimos con la capacitación. Vamos a ver el video. Creo que no se escucha, Vivi. Ahora sí. Les voy a contar la historia de una canción. Estaba yo en Madrid una noche del año 2002 con mi maestro y amigo Joaquín Sabina, cuando él me dijo que tenía algo para darme. Me dijo: Jorge, tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción. Anota, anota.
busqué ahí en la mesa y lo único que encontré fue un posavasos circular en el cual anoté los versos que me dictaba el maestro. Eran 4 versos y decían así: yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Esos realmente me impactaron mucho. Qué lindos versos, Joaquín, son tuyos. Me dijo, no. Me dijo que eran de otro compositor que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio, menos conocido Joaquín, pero muy grande también. Entraban justo en algo que yo quería decir hace tiempo, los versos, que no sabía muy bien cómo. Me estaba poniendo de pie como para irme a casa a escribir, cuando Joaquín me detiene y me dice, espera, y me plantea el siguiente desafío. Me dice, escribe las estrofas para esa canción en décimas. Ahora yo, en esa altura de mi vida, todavía no tenía una idea muy clara de qué eran las décimas. Pero me daba mucha vergüenza decir al maestro que no lo sabía. Entonces puse mi mejor cara de entendido y me fui a mi casa a buscar a ver de qué se trataba las décimas. Ahí aprendí que la décima es un tipo de estrofa que existe solo en idioma español, que tiene 10 versos. Muy compleja, muy compleja. Quizás la más compleja que tenemos en nuestro idioma, que además tiene una fecha de nacimiento concreta, que es muy raro de encontrar en un verso. La décima fue inventada en España en 1591 por un señor que se llamaba Vicente Espinel, un músico y poeta de Málaga, que fíjense además qué casualidad, fue el mismo que le puso la sexta cuerda a lo que después sería la guitarra española, esta de aquí, la bordona. Desde España, la décima, con sus 10 versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero, sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. En todos lados le pusieron un nombre diferente, le pusieron una música diferente. Tiene muchos nombres, más de 20 en total en el continente, pero le dicen, por ejemplo, son jarocho en México, canto de mejorana en Panamá, galerón en Venezuela, payada en Uruguay y en Argentina, repentismo en Cuba. En Perú, por ejemplo, le dicen décima peruana, porque está tan integrada en nuestras tradiciones, la décima, que si uno le pregunta, todos ellos están completamente convencidos de que fueron ellos los que inventaron la décima en cada país. Y además tiene una cosa muy sorprendente, y es que a pesar de que se desarrolló de manera separada en cada uno de los países, mantiene hasta el día de hoy, más de 400 años después de que fue creada, exactamente la misma estructura de rima, de sílabas y de versos. La misma estructura que le puso Vicente Espinel en el barroco español. Esta estructura es así. Les voy a contar un poquito por arriba y después pueden ir también a internet y fijarse ustedes para saber cómo va. Son 10 versos, 8 sílabas cada uno. El primero rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo y el octavo con el noveno. Es un poco complicado, la verdad. Y yo imagínense a mí intentando escribir así en décima, ¿no? Pero no es tan complicado como parece. Y además es increíble que haya sobrevivido con esa misma estructura más de 4 siglos. No es tan complicado porque tiene una musicalidad impresionante la décima. Tiene un tipo de musicalidad que es muy difícil de describir técnicamente. Yo prefiero que ustedes la escuchen. Entonces lo que voy a hacer es les voy a recitar una décima. Por ejemplo, una de las que escribí para esta canción. Para eso les voy a pedir que se concentren solo en la música de las rimas. Y los que tienen auriculares, que hay algunos que veo que están con la transmisión de la traducción, que se los quiten un momentito. Just take your headphones off if you have them. Just forget about the meaning of the words for a few seconds, and you put them back. Forget about the structure, olvídense de estructuras y de todo. And just, it's all about the choreography of sound of the décima. Una coreografía de sonido, mírenlo así. Dice, no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela.
La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste, bajo ninguna bandera vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Eso es una décima. You could put your head to the back. Gracias. Yo también le aplaudiría a Vicente Espinel porque 426 años y sigue igualito en todos lados. Bueno, escribí 3 como esas. Les acabo de mostrar la segunda, porque la primera estaba recién aprendiendo y la verdad que tiene algunos errores métricos, entonces no sirve para mostrar como ejemplo. Pero esa estaba bien, más o menos. Ahora sí, ¿de qué hablaban? ¿Cuál era el contenido de estas décimas? Yo acababa de volver de dar un concierto en Israel y venía muy conmovido por un problema que me toca muy, muy de cerca, que es el conflicto israelí-palestino. Les explico, la familia de mi padre es judía, la familia de mi madre es cristiana no practicante, y yo me crié en una casa donde las 2 tradiciones convivían de manera más o menos armoniosa. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de Papá Noel, por ejemplo, o a mi abuelo no judío en la sinagoga, con su kipá, en las fiestas de la familia, como poniendo la misma cara que entendía que ponía yo cuando me dijo Sabina que tenía unos versos en décimas para mí. Para quien se cría en un entorno así, es particularmente doloroso ver la dificultad que tienen 2 partes de un conflicto de ponerse uno momentáneamente en el sitio del otro. Entonces, sobre eso escribí. Entonces ya tenía la letra, tenía la forma, que era la décima, y el contenido. Pero entonces tenía que escribir la música. También los pongo en contexto. No hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay, de donde soy, a España, y estaba con la nostalgia muy a flor de piel, la verdad, como muchos de ustedes que están fuera de sus casas. ¿No? Y quería que mi canción fuera muy uruguaya, pero así como muy, el género más uruguayo, es decir, la milonga. Ahora, claro, yo había estado estudiando la historia de la décima, y después de ver de que todo el mundo reclama la décima como propia, todo el mundo cree que la inventó, me pregunté, ¿qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos les decimos 3-3-2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Y tiene un acento característico. Can, 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 can. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentran los burdeles de Persia, en el XIII en España, desde donde 5 siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1. Taran, tan, taran, tararán, tan, 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 tararán. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón. La guitarra española. A la cual, por cierto, Vicente Espinel en el siglo XVI le había agregado la sexta cuerda, o sea que fíjense la cantidad de círculos que se cierran. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años, desde que nació la canción, de recorrer el mundo con estos 4 versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas,
más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Permítame, antes de cantarles la canción y despedirme, que les cuente una última anécdota. No hace mucho estábamos en México después de un concierto, y como los promotores del concierto me conocen y sabían que era un poco freak de la décima y que a todos lados que voy pregunto por la décima, insisto, para escuchar decimistas, me organizaron en su casa un concierto de son jarocho. Si se acuerdan, el son jarocho es uno de los tipos de forma que utiliza la décima en sus estrofas. Cuando los músicos maravillosos terminaron de tocar, eso que para mí es maravilloso el son jarocho, terminaron de tocar eso así, los voy a saludar muy emocionados y voy a ir yo a agradecerles a los músicos por el regalo. Y un muchacho muy joven me dice, me lo dice además con la mejor de las intenciones, me dice, es que nosotros, señor, estamos muy orgullosos de mantener viva la raíz más pura de la identidad nuestra mexicana. Me dice. Y yo la verdad no supe mucho qué decirle, ¿no? Porque me quedé ahí mirándolo, le di un abrazo y me fui, pero... Porque tenía razón también, ¿no? Decía él, en realidad la décima es su raíz, pero al mismo tiempo, igual que dentro de la milonga y dentro de la décima, están las raíces de muchísimos más pueblos de otros lados, como me dijo él, digamos. Después, cuando llegué al hotel, me quedé pensando. Y dije, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias. Hasta ahí. Después se lo pasamos el video y pueden escuchar la canción. Y arrancamos con esto que me sirve, digo, en la película El cartero, y Postino siempre plantea esto de que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita, y nos sirve para empezar a introducirnos en esta cuestión del rol del coordinador y de la coordinadora, pero recordarnos algo como parte de una política pública, como alguien de que administramos un espacio, de que nosotros trabajamos con seres humanos. ¿Bien? Y gran parte de todo lo que hacemos, en su gran mayoría, lo hacemos con otros humanos y humanas. Y esto de la densidad del ser humano, lo trabajamos un poco, esto lo laburo mucho, digamos, a la hora de pensar la gestión cultural, pero nos sirve también para pensar la gestión de las universidades populares, de que nosotros trabajamos muchas veces en localidades donde existe una lógica, y que lo he repetido varias veces, que muchas veces en los pueblos todos nos conocemos, es decir, todos sabemos la vida del otro, pero no muchas veces no porque se la preguntamos, sino porque otro nos la contó. Y en esta diversidad que existe en cada una de las localidades, muchas veces la invisibilizamos y muchas veces damos por sentado de que todos pensamos iguales o todos somos los mismos porque vivimos en un mismo territorio, pero lo que tenemos que saber es que eso no es así y que nuestras localidades tienen vida, que nuestras localidades se mueven, que nuestras localidades tienen migraciones, que hay sectores de la provincia de Córdoba que tienen muchísima migración, que cambian constantemente, hablo particularmente de los sectores turísticos, pero eso no es ajeno al resto de las localidades. Y el poder entender al otro, poder comprender al otro, darnos ese tiempo para escuchar al otro, es importantísimo para poder llevar adelante una política pública como la construcción de una universidad popular, como lo que están llevando ustedes adelante. Entonces, toda esta hermosa poesía de Drexler es para recordarnos de que nosotros trabajamos con seres humanos y que eso en instancia de una coordinación es clave. No puedo no negar la existencia del otro, sino todo lo contrario, entender que enfrente mío hay una persona que es infinitamente densa, que tiene una historia, que tiene un recorrido y que tiene formas de pensar o de creer que a veces nos tenemos que sentar a charlar para poder entendernos. Ni a hablar de la parte cultural, que tranquilamente, así como Drexler
hace toda esta cuestión con respecto a la milonga y con respecto a la décima y habla, yo sabía que María Gaby te iba a gustar esta parte, y habla de toda esta cuestión de lo cultural, digamos, de lo que él plantea y su búsqueda como la milonga. Nosotros somos cordobeses y cordobesas y vivimos en una provincia donde tenemos la experiencia, por ejemplo, que podríamos hacer exactamente lo mismo con el cuarteto y entender que, o con el Fernet, por ejemplo, que esa diversidad cultural que existe en nuestro territorio, nosotros tenemos la capacidad de apropiarnos de ella y de modificarla y hacer otra cuestión, y eso nos da una identidad cultural. Somos una provincia donde muchas veces las adversidades las transformamos en cosas positivas. Entonces estamos en un territorio que muchas veces no hay que pensar lo nuevo, sino cómo vemos y observamos las expresiones culturales y las formas culturales que se dan los conocimientos en nuestro territorio para poder usarnos a nuestro favor. Entonces también el enfoque acá, que lo vamos a empezar a trabajar de a poco, y es uno de los ejes que vamos a ver hoy, es cómo visibilizamos lo cotidiano. Es un hermoso título, pero a veces mucho más complejo de poder pensarlo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, porque lo que sabemos ustedes y sabemos de los municipios y sabemos de sus realidades, que no solamente muchos son coordinadores de la Universidad Popular, pero otros son coordinadores de la Universidad Popular y tienen 10 funciones más. Entonces, la diaria, la cotidianidad diaria del día a día de una gestión municipal nos lleva y no nos da pie a pensar o a frenar un poco la pelota para ponernos a ver cómo hacemos lo que hacemos y cómo suceden las cosas en nuestra localidad. Y esto un poco que siempre lo trabajamos con ustedes y lo hemos aprendido con ustedes, que el conocimiento en las localidades se genera tanto desde el municipio, que son una máquina de generar instancias de formación, pero también hay todo un conocimiento que lo genera la ciudad, lo genera el pueblo, lo genera la comuna. Siempre hay instancias donde se está construyendo conocimiento en el territorio, y es importante que las empecemos a visibilizar y que las empecemos a ver como expresiones culturales de cómo se construye el conocimiento. Los títulos son muy lindos, después en la práctica, obviamente que esto va implicando esta cuestión que podríamos llamarlo como no sé, como si fuera como Neo cuando ve la Matrix por primera vez, o la famosa espada de los augurios, para algunos si es más viejo, que veía los Thundercats, esta posibilidad de empezar a ver más allá de lo evidente, ¿no? Y de que uno puede observar un poquito más allá de lo que está planteado. Pasamos a la placa siguiente. Bien, ¿qué hace un coordinador de una universidad popular? Espero que les gusten los memes que acompañamos, porque tratamos de darle un dinamismo y que se diviertan un poco con las imágenes. Básicamente hicimos como una especie, con Vivi hicimos como una especie de formular una idea de qué es lo que nosotros imaginábamos que tenía que tener un coordinador, pero el rol del coordinador de una universidad popular es clave para la articulación y la gestión de actividades formativas culturales en el ámbito comunitario. Su función principal es la de facilitar la implementación de proyectos educativos y culturales, promoviendo la participación activa de la comunidad, articulando con actores locales como gobiernos, organizaciones sociales y otras instituciones. Además de la coordinadora, se encarga de gestionar los recursos, monitorear el impacto de las acciones realizadas y asegurar que los programas se alineen con los objetivos del programa Universidades Populares, fomentando el desarrollo regional y fortaleciendo el tejido social. Su trabajo implica liderazgo, capacidad de gestión, comunicación efectiva y un profundo compromiso con la cultura y la educación como herramienta de transformación social. ¿Qué tool? ¿Les gusta la definición? Bien. Buenísimo, por lo menos a algunos de los que los veo les gusta, nada más y nada menos. Esto, vuelvo a repetir, lo hemos planteado como un ideal, como una búsqueda donde queremos avanzar y poder construir esto, y sabemos que cada uno en su gestión, en su actividad, en su día a día, tiene cositas de esto, y que muchas veces cuando uno lo escribe suena mucho más de lo que, digamos, suena fuerte, digamos, ¿no? Y suena como, cuando uno lo pone como definición, suena un montón de cosas, pero siempre volvemos a repetir, esto lo co-construimos, y muchas de estas cosas que pusimos acá son cosas que aprendimos de ustedes y los vimos a ustedes trabajar en territorio y hacer lo que hacen cotidianamente, que uno se saca el sombrero. Bien, pasamos a la otra placa. El rol de coordinador o de coordinadora, el coordinador o coordinadora es el líder y guía del proyecto, definir objetivos y estrategias de cronograma en términos de planificación, una organización, coordinar recursos humanos y materiales, comunicación, mantener informado al equipo y a las partes interesadas, y la gestión
de supervisar el progreso y resolver problemas. Esto que estamos escribiendo es lo que, y que le estamos poniendo nombre y títulos, etcétera, etcétera, es lo que se llama sistematizar. Bien, entonces hace un rato yo le dije, bueno, hay un eje que se llama visibilizar, bueno, hay otro eje que se llama sistematizar. Entonces, ¿qué hacemos? Es ponerle palabra a lo que ustedes hacen. Entonces, muchas veces nosotros, y esto el Fran lo dice muy, muy seguido, tenemos esa posibilidad en la coordinación de nosotros estar observando lo que sucede en el territorio desde otra mirada que nos permite ver y decir, che, mira, pasa esto, mira, sucede esto, y lo que estamos haciendo acá es sistematizar las acciones que ustedes hacen. Obviamente que cuando uno les lee, el título suena como, wow, mira todo lo que hacemos, mira qué loco, o no sé si yo hago todo eso, no, digamos, no va por ese camino, sino para que empecemos a ver y a construir o a repensar. Incluso esto no es que sea tajante, sino que lo vamos a ir pensando y muchas de estas cosas se van a seguir modificando, pero la idea de entender muchas de las acciones que hace un coordinador y una coordinadora de una universidad popular, entre tantas cosas, más allá de todo lo que hacen ustedes en la gestión. Próxima placa ahí. Bien, 4 ejes importantes que nos parecen súper interesantes a la hora de pensar la construcción, la creación, la coordinación de una universidad popular. Los leo rápidamente: formación, articulación, sustentabilidad y comunicación. Vamos a tener un eje específico donde vamos a trabajar la comunicación, que va a ser la próxima capacitación, donde ahí vamos a introducir un montón de otras cuestiones, pero no quiero dejar de que trabajemos un poco sobre la idea de cada uno de estos ejes y las dimensiones. Obviamente que cada eje tiene diferentes dimensiones, pero son cosas que empezamos a ver que suceden y que van funcionando dentro de esta creación de las universidades populares. Recuerden que parte de los objetivos del programa y la idea de cómo nació este programa, digamos, más allá de que articulamos con el municipio y que muchas veces la universidad popular se instala en alguna política pública que lleva adelante el municipio, es que de a poco vayamos creando una institución que se llame Universidad Popular, que esto empiece a tener un cuerpo de institución, que empiece a tomar una línea de institución. Entonces hay un eje fundamental que es la formación, que es el que nos atraviesa como línea madre, digamos, de lo que se entiende de por qué estamos llevando adelante el programa de Universidades Populares, por qué estamos articulando con el municipio, por qué queremos que existan universidades populares en el territorio. Obviamente que es la formación. Hay una necesidad concreta y existente de que de que hay que formar a la gente, de que hay que volver a poner de moda, de que educarse está piola, de que nos hace falta oficio, de que hay que mejorar las formaciones ya existentes en el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese diagnóstico lo tenemos súper claro. Bueno, la Universidad Popular es una herramienta para llevar adelante eso. Claramente se dan instancias de formación, pero hay otra instancia de la formación que es la formación para adentro. Si yo quiero construir una institución, una universidad popular, ¿cómo hago? ¿Cómo formo a quienes somos parte o estamos siendo parte de ese proyecto? ¿Me van siguiendo? Entonces, hay algunas experiencias, como las que he participado hace poco en Vicuña Maquena, que dicho sea de paso, la coordinadora no está porque hoy es su cumpleaños, pero digo que es súper interesante que ella hizo el primer encuentro, y que esto sé que ha sucedido en otros lados, pero pongo el ejemplo porque estuve muy presente. Bueno, generó el primer encuentro de capacitadores y capacitadoras de la Universidad Popular de Vicuña Maquena. ¿Qué implica esto? Empezar a tomar un cuerpo, porque así como sabemos que nosotros estamos formando a los coordinadores y coordinadoras, sabemos muy bien que los capacitadores y capacitadoras son claves, y que parte de lo que nosotros queremos llevar adelante y parte de lo que hemos construido este año, que después le vi que venimos trabajando con los programas, es ir profesionalizando ese rol de los capacitadores. Pero hay una instancia de formación de empezar a darle cuerpo y... Bien, en Santa Ana también se realizó, de empezar a darle cuerpo e instancia de formación y de construir esa mística y de construir esa instancia de que los capacitadores, las capacitadoras y todos los equipos y toda la gente que trabaja se empieza a sentir parte de que está construyendo una institución, que está construyendo un espacio que se llama Universidad Popular. Entonces hay una formación interna, más allá de la formación que damos, que es importante que la empecemos a tener en cuenta, que va de a poco, que se va haciendo de a poquito, que se va haciendo instancia. Obviamente hay universidades populares que tienen muchas capacitaciones, hay universidades populares que están arrancando, pero sí que empecemos a
en esto de visibilizar que empieza a haber una historia, en algún momento firmamos un convenio, en algún momento hicimos la inauguración, en algún momento hicimos la primera entrega de certificado, en algún momento, digamos, se dieron X cantidad de capacitación, en algún momento tenemos que empezar a sistematizar esa historia. Y en algún momento tenemos que empezar a contarla. Digo, y ese contarla para adentro es parte de la comunicación interna, ¿bien? Que después ya lo vamos a ver cuando lleguemos al eje de comunicación. Pero digo, acá hay una cuestión que siempre, cuando hablamos de esto de la espiritualidad del programa de Universidades Populares, cuando hablamos de lo simbólico que tiene el programa de Universidades Populares, entendemos que hay que construir simbolismos que sean importantes para sostener este proyecto, sobre todo en la realidad social, política y económica en la que estamos viviendo. No es solamente lo que pasa dentro del aula lo que construye una universidad popular, y lo que pasa dentro del aula es tremendamente importante, pero hay un montón de cosas que hacen a la construcción y el espíritu de una universidad popular. Si no damos capacitaciones, nada más, y lo que nosotros queremos es que ese espacio se empiece a constituir en otra cosa más allá de dar capacitaciones. Y esto lo decimos porque lo hemos aprendido de ustedes, ¿bien? Esto lo vemos que sucede, que va sucediendo, que hay un compromiso espiritual con este proyecto, con esta idea y con esta creación, que en algunos lugares se hará más rápido y en otros lugares llevará más tiempo. Pero por lo menos saber que nosotros damos formación, en la Universidad Popular da formaciones, sí. Elegimos eje para formarnos, sí. Algunos tendrán más perfil de oficio, otros tendrán más perfiles culturales, otros estarán relacionados, digamos, a las nuevas tecnologías, otros estarán relacionados a otras cuestiones. Pero hay una cosa que no podemos perder de vista, que es la formación interna de los espacios, cómo construimos la historia de esos espacios. Que después es la historia de muchas organizaciones e instituciones que existen en nuestras localidades, cómo se creó la biblioteca, cómo se crearon los clubes, etcétera, 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 etcétera. No es nada que no sepamos. Simplemente lo que estamos haciendo acá es visibilizarlo, contarlo y empezar a sistematizarlo. Pero gran parte de esa sistematización, nosotros tenemos un límite para poder sistematizar. Hay una sistematización que depende de ustedes. Ya vamos a trabajar un poco en eso, pero no me adelanto. Articulación, fundamental, eje clave. Articulación en todas sus dimensiones. Siempre, esto ya lo dijo el Fran la semana pasada, claramente hablamos de las dos instancias de organización, que eso lo vimos visibilizando. Hay una articulación para dentro del municipio, para trabajar como todas las áreas. Sabemos que toda política pública tiene una instancia de formación, así que el programa, la construcción de una universidad popular sirve para el acompañamiento de políticas públicas, entonces es articular con cada una de las áreas, las secretarías, etcétera, etcétera, que nos pueda ayudar. Claramente esa dimensión es diferente según el tamaño del municipio, eso lo sabemos. Hay municipios que son enormes y tienen un montón de secretarias, hay comunas que somos 3, ¿bien? Y esos 3 hacemos todo. Lo sabemos y sabemos la realidad de las comunas y que hay un multitasking de actividades en esos proyectos. Pero sí es interesante que sepamos que todas las instancias de formación que existen, que acompañan políticas públicas, nosotros las podemos administrar a través de la Universidad Popular, las podemos acompañar, las podemos construir en líneas de trabajo podemos construir los programas, podemos mejorar y profesionalizar a los profesionales que ya, digamos, y a los capacitadores que están ya generando esas cuestiones, etcétera, etcétera. Y después la articulación para afuera. Digo, si decimos que los pueblos son una máquina de generar conocimiento, donde tenemos millones de gente, digo millones, hablando de la provincia, digamos, pero en cada localidad hay gente que da capacitaciones, desde alguien que da un curso de panadería, desde alguien que genera el taller ¿cómo se llama?, de folclore, etcétera, etcétera. ¿Cómo articulamos? ¿Cómo podemos acompañar ese proyecto? ¿Cómo los hacemos parte? Obviamente que hay cuestiones que son políticas que hacen en la cultura de las localidades, pero pero la posibilidad de tener el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba es clave para poder sentarnos a articular, ¿bien? Y en esto siempre decimos, bueno, llámenos, convóquennos para poder mejorar esas articulaciones, para poder tener ese diálogo con la sociedad, con diferentes instituciones, con diferentes organizaciones, con el sector público, con el sector privado, con las empresas, con los colegios, etcétera, 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 etcétera. Es clave que articulemos, y más cuando estamos en tiempos de crisis o en tiempos de situaciones complejas,
es necesario que tengamos diálogo y articulación con la mayor cantidad de sectores, porque hay muchos sectores, no es solamente el municipio el único que le preocupa la formación de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas en una localidad. Entonces, ¿cómo articulamos con esas instituciones? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo podemos generar nexos, etcétera, etcétera? Tercer ítem, el más complejo, pero siempre súper interesante, que es la sustentabilidad. Yo en la parte de la sustentabilidad, sabemos que estamos en un tiempo complejo, y hablo de sustentabilidad, y vean que no le pongo el ítem, no le llamo economía, ¿bien? Y esto quiero saber porque muchas veces, muchas de las cosas que nosotros hacemos se sostienen por intercambio de recursos de forma solidaria con otras instituciones y con otras organizaciones. Y esto para mí es clave. ¿Necesitamos organizarnos? ¿Necesitamos tener más financiamiento? Sí, es una realidad. Sí, ¿hay políticas que van en ese camino? Sí, pero la otra realidad es cómo empezamos a sistematizar todas las interacciones que hacemos con otras instituciones, con otras organizaciones, con los que nos prestan espacios, que nos dan la posibilidad para empezar a construir una dinámica de entender cómo se sostiene nuestro proyecto. Cuando yo hablo de visibilizar, es empezar a ver cómo se sostiene nuestro proyecto, cómo hacemos lo que hacemos cotidianamente, porque muchas veces el micrófono no lo prestan, muchas veces el proyector no lo prestan, muchas veces el aula no la presta un colegio, y eso no es solamente que te presto el aula, digamos, no es solamente que se hace de onda, sino porque lo está haciendo una institución que cree en tu proyecto, estás generando una articulación, pero al mismo tiempo estás haciendo sostenible tu proyecto, estás logrando un movimiento, digamos, de economía que muchas veces no lo medimos, ¿bien? Entonces es clave que de alguna forma lo empecemos a sistematizar y lo empecemos a medir, porque es interesante lo que pasa ahí, porque muchas de estas articulaciones nos permiten poder generar ejemplos de sustentabilidad, de sostenibilidad de los proyectos, y que muchas veces el proyecto no es solamente conseguir el financiamiento para pagarle a un profesor, que es tremendamente clave y que vamos a pelear por eso y que vamos a hacer todo lo posible para que eso exista, pero necesitamos medir todo lo otro para saber cuánto hay de aporte de un montón de instituciones en las localidades que hacen posible que el proyecto de Universidad Popular exista. Hay millones de articulaciones pequeñitas, de pequeñas relaciones que nos permiten sostener proyectos educativos. Es importante que las empecemos a medir, porque ahí vamos a ver el grado de solidaridad que tenemos, la participación, el grado de articulación que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Da para profundizar mucho más sobre este tema? Sí, lo vamos a acotar en estas cuestiones, pero no quería dejarlo que nos quedara como un ítem. Último ítem, comunicación. Lo vamos a dividir en dos dimensiones. La comunicación tiene millones de dimensiones, lo voy a hacer lo más rápido posible, pero entendiendo dos dimensiones: comunicación interna, comunicación externa. Vamos a trabajarlo mucho más en la clase que viene, donde vamos a trabajar algunas de las comunicaciones internas, pero empiecen a visibilizar cómo se comunican internamente. Y partiendo de una cosa que nos pasa mucho en los territorios, y sobre todo en los territorios más específicos, donde yo estoy haciendo una política pública que funcione para el territorio, que muchas veces lo que estamos haciendo es difusión y no comunicación. Comunicar implica un grado de articulación y de relación con la otra persona, que implica un diálogo, ¿bien? Que implica que la otra persona me entienda, que hablemos medianamente las mismas cosas, o que cuando yo le estoy diciendo algo se puede entender y se puede comunicar. Digo, lo vamos a trabajar más, lo voy a profundizar mucho más, pero digo, nos pasa mucho en la era digital que estamos difundiendo mucho y muchas veces esa difusión ni siquiera llega a nuestro propio territorio. Estamos preocupados por publicar un flyer en Instagram, digamos, y después no nos va nadie a la actividad. Entonces, y tenemos un problema de comunicación interna que dependemos de determinadas herramientas que hacen más ruido que lo que comunican. Entonces, un mensaje en WhatsApp no es comunicación. Bien, digo, eso es difusión. Y eso lo vamos a trabajar en profundizar para el reto, pero nos está pasando muchas veces que el único canal de comunicación interna que tenemos es un grupo de WhatsApp. Y esos grupos de WhatsApp se transforman en asamblea permanente de gente que nadie lee los mensajes que hay ahí. Cada uno de ustedes tiene más de 20 grupos de WhatsApp. No me jodan que leen todos los grupos de WhatsApp. ¿Bien? Ahí te doy la palabra, Caro. Termino y te doy la palabra. Entonces, entendamos que comunicar implica un montón de cosas que son importantes que les sepamos. Y es para adentro de nuestro equipo, para adentro del municipio, para que se entienda lo que nosotros hacemos, para que se entienda lo que estamos haciendo, pero también para afuera. Y darnos los tiempos para generar esas comunicaciones. ¿Lleva más tiempo?
Sí, pero hay un montón de estrategias que sabemos y que funcionan en los territorios, que hace años que existen, que siguen funcionando. Desde la propagadora, digamos, hasta el chancho móvil. Entonces, digo, tenemos un montón de cosas que existen en nuestro territorio que son claves para mejorar eso. Lo vamos a profundizar. Caro, pediste la palabra. Caro Quinteros. No sé si pediste la palabra o quisiste aplaudir y te confundiste de manito. Puede ser. Sigo entonces. ¿Estamos hasta ahí con el tema de comunicación? Bien. Buenísimo. Pasamos a la próxima placa. Responsabilidades en líneas generales, digamos, que puede tener un coordinador, facilitar la implementación de los programas formativos, eso ya lo vamos a ver un poco con la Vivi, digamos, y nosotros estamos acompañando la formación. Parte de la estrategia de poder tener esta capacitación, esta instancia, digamos, es para ir mejorando esa situación que sabemos que tenemos, digamos, un déficit, pero que es una responsabilidad. Articular con los actores locales, voy a repetir un poco, coordinar actividades y talleres formativos, gestionar la participación comunitaria, administrar recursos y presupuesto, monitorear y evaluar los resultados de los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas las planteamos como ideal y queremos ir trabajando de a poco en generar una masa crítica que nos permita ir trabajando esto y que obviamente generemos toda la innovación tecnológica y tecnológica social que nos permita mejorar esto y que haga más fácil lo que hacemos cotidianamente. Hacemos todo lo posible para hacer eso y lo aprendemos en conjunto. Próxima placa, Vivi. Bien. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de visibilizar y sistematizar? Bueno, esto métanselo en la cabeza y me voy a poner en acción, pero esto es visibilizar, sistematizar. Visibilizar, sistematizar. Acuérdense de Daniel San y del maestro Miyagi en ese encerar, pulir de esa hermosa película. Espero que no haya nadie de Generación de Cristal que no haya visto la película, pero puede haber alguien joven que no haya visto la película, pero la mayoría para nuestra cultura popular hemos adquirido conocimiento de base de eso y nos parece clave esto de empezar a visibilizar lo cotidiano, empezar a visibilizar cómo hacemos lo que hacemos y cómo suceden las cosas en nuestro territorio y empezar, igual está la nueva serie, Ale. Sí, pero me cambiaron, ya el bueno dejó de ser bueno, el malo empezó a ser el bueno, no importa. Nos cambió la historia, pero nos quedemos con esta imagen de gráfica de visibilizar, sistematizar los ejes, lo que hacemos, tratar de frenar la pelota, de que nosotros como coordinadores regionales podamos dar y ayudar a acompañar a este proceso que es súper necesario y súper interesante en territorio. Necesitamos saber cómo hacemos lo que hacemos y muchas veces en lo cotidiano no frenamos la pelota, no vemos cómo pasan las cosas. Y ese cómo pasan las cosas es clave para mejorar. Es decir, bueno, yo me levanto a la mañana, mando tantos mails, mando tantos mensajes, hablo con tal, articulo con tal, para generar una reunión con tal, tengo que hablar con tal, empezar a identificar esas cuestiones, pero que todos, digamos, conozco a muchos de ustedes, he hablado con muchos de ustedes, muchas de estas cosas las hacen y están acá, las tienen en su cabeza. Su cabeza es una tormenta eléctrica de articulaciones y acciones y formaciones y vínculos y cosas, pero lo hacemos y después no lo decimos en voz alta, ni siquiera como ejercicio de sistematización, no lo escribimos en un papel y después cuando se lo tenemos que explicar a alguien es súper complejo, ¿no? Entonces, es importante que de alguna forma encontremos algunos ejercicios para empezar a sistematizar estas pequeñas cosas que hacemos. No le digo que todos escriban un libro o un manual como hizo algunos coordinadores o que todos escriban un informe. ¿Sería genial? Sí, buenísimo. Pero lleva su tiempo, lleva su proceso. Pero sí que empecemos a, de alguna forma, encontrar ejercicio para hacer eso. ¿Hace falta hacer encuentros locales, regionales, para fomentar esta cuestión? Sí, totalmente, hagámoslo. Pensémoslo, con tiempo, con dinámica, qué sé yo, para ir acompañando este proceso. Pero hay una magia en lo cotidiano que hacen ustedes, que si nosotros lo empezamos a sistematizar, nos vamos a dar cuenta de procesos que son súper interesantes. Y esos procesos que para ustedes parecen que a veces uno los pasa por alto o no le da suficiente importancia, capaz que para el coordinador de la Universidad Popular del pueblo de al lado es un montón. ¿Bien? Y son esas pequeñas cosas que hacen
que mi universidad popular funcione, que vaya creciendo, que se vaya construyendo una institución, que pase de ser, digamos, un espacio o una línea de trabajo en un área de un municipio a empezar a tener un edificio propio, empezar a tener un cartel, empezar a tener, etcétera, 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 que vamos camino a eso, que empezamos con 2 o 3 docentes, qué sé yo. Mabel. Perdón, yo digo, estoy escuchando, muy interesante, y por ejemplo nosotros que hace poquito empezamos, no tenemos un acta donde anotamos cómo se inauguró, cuándo se inauguró, quiénes son los primeros docentes. No sé si a eso te referís con esto de sistematizar o construir la historia, ¿no?, en un lugar por escrito, porque es tanto Sí, lo que Mabel, hacemos sí. a diario, no Sí, tenemos Mabel. tiempo para escribir nada. Ya, perdón, te corté, termina. No, eso nada más, que digo que es tanto lo que hacemos a diario que no hay tiempo de escribir nada, ni hay una secretaria que nos ayude. En mi caso hago todo yo, entonces como que, bueno, es complicado sistematizarlo. Sí, y no es complicado solamente para vos, sino es complicado para nosotros también, que trabajo en la universidad, que supuestamente por ser recibido en la universidad tendríamos que hacer esto mucho más rápidamente. La sistematización es una complejidad, pero sin sistematización es muy difícil sostener una política pública. Y lo que nosotros estamos haciendo es una política pública. Entonces, y eso es clave a la hora de pensar, de pasar de hacer políticas públicas de la intuición a pasar a hacer política pública de la racionalidad. ¿Lleva su tiempo? Sí. Los ejercicios, digamos, no, digamos, llevan su complejidad, sí, pero una vez que lo empezás a hacer, Mabel, es una hermosura. Es decir, cuando vos te das ese tiempo para, digo, y que no hace falta que lo hagas sola, digamos, sino cómo encontramos, digo, en esto de cómo encontramos los espacios para poder construirlo con otros, cómo nos generamos ese espacio para poder participar, cómo hacemos articulaciones para que otros nos ayuden a hacer eso que nos falta. Bien, que muchas veces hay instituciones, colegios, escuelas, docentes y maestras jubiladas, etcétera, etcétera, que nos pueden venir a dar una mano y poder trabajar esto. Fran. No, ahí yo quería agregar un poco en la línea de lo que venís planteando vos, Ali, y también por la inquietud que plantea Mabel, que yo creo que es como que es clave, digamos, en este ejercicio de frenar la pelota y encontrarnos para reflexionar o ponernos a pensar sobre todas estas cosas y que también incorporemos herramientas, reconocer el proceso. O sea, digamos, si uno se pone a ver cómo fue evolucionando el programa, Universidades Populares, digo, el programa considerado todo, 2017, 2018, 2019, tenemos las planillas ahí en la oficina de los listados de personas que se certificaban y que se hacía todo en papel, digamos. Una universidad popular, generamos los certificados uno por uno. Después se generó el sistema de certificación en el campus virtual y eso nos empezó a tirar estadísticas de cuántas personas, o sea, de sistematizar acabadamente cuántas personas se certificaban por año en cada universidad popular. Después, en algún momento, en 2022, empezamos con 2 procesos. Uno, el de regionalización, y por otro lado, que ha sido un laburazo que lo hizo Vivi, tenemos sistematizado todos los cursos que se dieron en 2022, en 2023 y en 2024. Cada universidad popular, qué curso dio, cuántas personas se certificaron, a qué eje temático está enmarcado ese curso. Entonces, también podemos saber, che, ¿cuántos cursos de gastronomía y turismo dimos en la Universidad Popular el año pasado? Y lo podemos saber, lo podemos identificar y buscar. Digo, ahora que hemos incorporado nuevas herramientas en la plataforma virtual, vamos a poder empezar a conocer, por ejemplo, tener métricas sobre las edades de las personas que están participando en los cursos de las universidades populares, qué nivel educativo tienen alcanzado, si están empleados o están desempleados al momento de tomar los cursos. No sé, digamos, che, los cursos de oficios, por ejemplo, el 30% de los cursos que estamos dictando que son de oficio de formación para el mundo del trabajo. Dentro de esos cursos, las personas que los toman, ¿están empleados, están en un empleo en blanco, están en un empleo informal? Y a partir de eso genera estadística. Entonces, digo, no es que cuando arrancó el programa
pensamos todas esas cosas. Fuimos construyendo esas sistematizaciones a lo largo de que hemos ido creciendo como programa y avanzando en el proceso. Y lo mismo, digo, pasa en la actividad puntual de cada universidad popular en una localidad. Digo, esto que vos planteas, Mabel, desde lo inicial, que es identificar en qué momento se firmó el acta, cuándo se inauguró la universidad popular, cuándo comenzó a crecer esa historia, porque todas las universidades populares en algún momento tuvieron un primer curso que lo organizaron, que lo desarrollaron y que después lo certificaron. Digo, después cuando va avanzando ese proceso, uno ya se organiza y dice, bueno, che, este semestre voy a dictar estos cursos y este otro semestre estos otros cursos y la entrega de certificado la hago con los cursos que dicté en todo el año o en todo el semestre. Entonces, digo, la sistematización se empieza a dar ahí. ¿Qué plantea el ALE? Bueno, ¿cómo eso lo vamos profesionalizando? Que uno, no sé, a fin de año puede decir, bueno, este año en la Universidad Popular de Villa del Dique o la Universidad Popular de Winter Renanco dictamos todos estos cursos. Bueno, che, frenemos la pelota. ¿De qué temas o qué ejes temáticos al final terminaron siendo los cursos que di este año? Y así, che, no estuve dando nada de alfabetización digital, pero estaría bueno que el año que viene lo podamos dar. O ver quiénes son los inscriptos y decir, che, estoy llegando siempre a gente que son personas de más de 50 años, por decirte, y me está costando llegar a los jóvenes. Entonces, hay que apuntar a eso. Pero digo, ese tipo de decisiones las podés tomar si primero sistematizás la información y la podés empezar a usar para tomar decisiones. Que es un proceso, obviamente. Digo, en esto vamos aprendiendo sobre la marcha, pero un poco también es tan difícil el día a día como tener en claro hacia dónde vamos, y creo que eso es por ahí lo que hay que tener en el norte. Gracias, Fran. Y sobre todo que hace a lo que uno va haciendo y a su gestión, digamos, ¿no? Después cuando el intendente o la intendenta te llama y te dice, che, a ver, ¿cuántas capacitaciones se dieron? Bueno, tenés la sistematización, participaron tantas personas de tantas edades, etcétera, etcétera, y eso es lo que va justificando lo que hacemos. Digo, y es parte de nuestra comunicación también. Entonces, digo, de a poco se va... Digo, es un proceso que es interesante, que sabemos que no todos partimos de la misma situación y que no todos los municipios están en las mismas situaciones, pero la vinculación con la Universidad Nacional de Córdoba implica en esta conjunción de estar pensando una política pública en conjunto, necesariamente como universidad tenemos que avanzar hacia esto. Y esto es una realidad y vamos a ir viendo en cada una de las situaciones y de las particularidades, cómo vamos mejorando estos procesos. De a poco, tranquilos, sabiendo que no todos caminamos a la misma velocidad, y esto digo, así como yo arranqué la capacitación con el video de Dregler diciendo trabajamos con seres humanos, para nosotros mismos nos decimos trabajamos con seres humanos. Cada realidad de cada lugar tiene su particularidad. Podi. Sí, en ese sentido, yo por ahí coincido con la compañera que anteriormente dijo, cuando somos universidades que recién estamos empezando, tenemos otros desafíos, que es que se sostenga, que arranque, ¿viste? Es muy importante esto que estamos viendo porque nos sirve, ¿viste? Para ir reflexionando, porque por ahí ese término visibilizar, por ahí es como que más, yo más diría reflexionar, ¿viste? Sobre el qué hacer, pero yo los escucho y si me tengo que poner a hacer todo lo que hay en este momento me genera como un poco de demasiada ansiedad. Creo que en este sentido tenemos que también contemplar cuál es la situación en la que estamos. Uno está acá en este momento por un compromiso con la localidad, por un compromiso con nuestros vecinos, ¿viste? Pero es más que fuera de mi horario de trabajo, ¿viste? Entonces, y un poco antes entré para hacer la evaluación que me había acordado y después tengo que seguir, ¿cómo que es? Entonces, también uno tiene que decir, bueno, está bien, pero uno puede ir... sobre todo los que empezamos recién ahora. Es muy importante lo que los compañeros nos puedan contar, pero tampoco nos podemos poner encima todo de golpe, porque es como que decís, bueno, esto sería prácticamente imposible para este cuerpo.
más allá de que es importante articular y demás, pero a veces, aparte de todo eso que vos numeraste, nos toca nuestra tarea, la otra, que es la que en principio estamos contratados, ¿viste? Entonces, como, ¿viste? Pero bueno, me encanta lo que estamos viendo, estoy de acuerdo, me encantaron los videos, estoy muy contenta. Solo eso, eso. Gracias. Bien, Podi, no quiero generarle ansiedad a nadie, vuelvo a plantear de vuelta y lo planteé desde el principio, esto hay un ideal y después hay realidades. Y por eso tenemos coordinaciones, muchos de nosotros somos coordinadores regionales y acompañamos cada proceso y vamos identificando con cada uno de ustedes la realidad y la situación para poder ir identificando cómo avanzar en cada una de estas experiencias. Digo, que no te genere, te lo dice alguien que es extremadamente ansioso, digamos, ¿no? Que mueve las piernitas cuando está sentado. Pero digo, más allá de eso, que no nos genere la ansiedad de frenarnos, sino más bien de decir, bueno, yo estoy en este proceso que es más de reflexión, bien, buenísimo, tengo un eje, listo, ¿cómo hacemos para acompañar eso? Y sobre todo cuando yo planteo la articulación con lo planteo con lo otro, sabiendo lo que pasa en los territorios y entendiendo cada una de las realidades, muchas veces la articulación que nos está permitiendo decir, che, esto lo puedo articular con tal, digo, no sé, con el proyecto de ayudante de alumno extensionista, ¿nos puede ayudar los ayudantes de alumno extensionistas para acompañar proyectos en las localidades? Sí, bueno, tenemos que empezar, no va a ser lineal, no va a ser en todas las localidades, empieza el proyecto, pero ahí estamos encontrando una vuelta de, mira, la propia universidad puede acompañar este proceso. A lo mejor en otras localidades es una institución amiga, ¿entendés? Pero digo, eso que a lo mejor me falta a mí, lo puedo hacer con otros. Entonces también identifica, che, yo la verdad que no me da el tiempo para sistematizar, demasiado que llevo a hacer esto, esto y esto. Bueno, ¿cómo podemos hacer para vincularlo con otros que sistematicen y que a lo mejor esa institución les sirve y ahí hay unos pibes y unas pibas de una escuela secundaria que nos ayudan a sistematizar? Lo veremos en cada una de las cosas. Yo estoy hablando de una generalidad y entendiendo que tengo localidades que recién arrancan y localidades que ya llevan 7 años de existencia, que están escuchando esto y me miran así como diciendo, dale, ya lo sabemos, digamos, ¿entendés? Ya hemos hablado de esto un montón de veces y estamos en situación. Entonces estamos haciendo como un mix de estas cuestiones, pero que es importante el equilibrio, digamos, entre estas cuestiones. Paso placa, Vivi, gracias, Poi, por tus aportes. Igual de Mabel. Habilidades esenciales para el rol, pasemos porque estamos medio jugados igual lo vamos a dejar, digamos, pero pusimos cuestiones a liderazgo, gestión, negociación, mediación, conocimiento de gestión cultural comunitaria, comunicación efectiva, etcétera, etcétera, que son cosas que queremos ir mejorando, trabajando, profundizando, etcétera, etcétera. No todo el mundo tiene todas las habilidades, bien, entonces uno tiene más habilidades para determinadas cosas, otro tiene más habilidades para determinadas cuestiones, pero siempre entender, si nosotros visibilizamos incluso nuestras propias habilidades, nos permite saber cómo movernos en determinadas cuestiones. Y vuelvo a insistir, esto no es un proyecto para hacerlo solo, bien, es un proyecto para hacerlo con la comunidad. Y eso implica una relación constante con el territorio, digamos, saber que, che, me dan una mano con esto, che, quieren participar de esto, che, podríamos articular esto, porque ahí hay otros actores que nos permiten otras relaciones y nos va a seguir jugando. Y aparte hace la comunicación, más gente involucremos en el proyecto, más posibilidades tengo de que el proyecto se sostenga, que la gente se apropie de la política pública y que después esa política pública, cuando haya un cambio de gestión, no se caiga, que es la otra situación cultural que tenemos en la existencia de los territorios, digamos. ¿Cómo logramos que esta política pública que surge en un momento se sostenga en el tiempo? Bueno, muchos de estos ejes que planteamos son necesarios para que eso suceda. Entonces, dejar de, digamos, vuelvo a repetir, y sin generar ansiedades, dejar de hacer políticas públicas desde la intuición y pasar a hacer políticas públicas desde la sistematización, desde la racionalidad, etcétera, etcétera. ¿Nos va a llevar tiempo? Sí, pero mientras tanto disfrutémoslo. Estamos construyendo universidades populares, seamos conscientes también de eso, digo, que la ansiedad que nos genere sea hermosa de decir, che, estoy construyendo una universidad popular, estoy haciendo algo que está zarpado para mi territorio, que está piola, que es interesante, digamos. Sobre todo que no hay muchas instituciones para fundar en nuestras localidades, así que hacer universidad popular está bueno. Próxima placa, Vivi. Relación con la UNC, coordinación con la Secretaría de Extensión, la relación con nosotros, la participación en las redes de las universidades populares, digamos, asegurar la alineación de los proyectos locales con los objetivos generales del programa. Nosotros estamos también en una revisión
constantemente de nuestro objetivo y del programa, etcétera, etcétera, que también lo queremos hacer con ustedes, digamos, y vamos a ir, los objetivos que están planteados incluso en el programa son objetivos que los tenemos que rever, etcétera, etcétera, porque cambian todo el tiempo, porque las realidades cambian y las situaciones cambian, pero bueno, vamos a ir avanzando. Pero también la participación de la red universitaria es lo que le agradecemos, de poder que participen en esto, que participen en los encuentros, que se sumen a las actividades que nosotros planteamos, que nos planteen, digamos, demandas que son súper interesantes para nosotros, que nos ponen a veces en situación de pensar, de repensar de cómo hacemos lo que hacemos, de participar de los encuentros regionales, de participar de los encuentros provinciales. Toda esa instancia es súper interesante. Vamos, Vivi. Estrategia para una coordinación efectiva, fomentar la participación activa en la comunidad, trabajar en red. Bueno, esto más o menos estamos repitiendo. Pasamos, Vivi. Bueno, y le pusimos esta cosa que queremos que sea el coordinador como un pilar del desarrollo comunitario. Encontramos como un título ahí, como una chapa más para sumarnos. Hablando de esto que se habla mucho del desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, bueno, creemos que los coordinadores y las coordinadoras de la Universidad Popular están siendo un pilar importante del desarrollo comunitario. Porque coordinador no solo implica la gestión, sino también liderazgo, compromiso, etcétera, etcétera, que son palabras que suenan fuertes, pero que sabemos que lo tienen, que logran cosas, y nosotros vemos que logran cosas en el territorio que son increíbles. Que a veces lo cotidiano o lo diario o estar en un lugar, vieron que nadie es profeta en su tierra, digamos, que a veces no lo vemos, creemos que hicimos una cosa chiquitita, no, están haciendo cosas grandes. Estamos logrando que se vuelva a poner de moda educarse, más allá de todo lo que esté pasando, es decir, cada día logramos cosas súper, súper importantes. Vamos, Vivi. Bien, ¿llegamos a esto, Vivi, o nos quedan 30 minutos? Sí, yo lo que les iba a proponer, si quieren, porque no quiero que te mueras por quedarte sin aire. No, Quiero que tomes agua, que te tranquilices un poco. Si quieren, lo que podemos hacer es, hacemos esta actividad, hacemos la puesta en común y dejamos el tema que yo iba a hacer para la clase que viene, así lo ven tranquilos, porque tampoco, ni quiero sacarles más tiempo del que ya tomamos, ni quiero ir a las corridas, porque es un tema que está bueno y está bueno poder hablarlo. Bien. ¿Sí? Dale. Ok, entonces vamos a abrir como la clase pasada, grupos. Ustedes lo único que tienen que hacer es hacer clic en el botón de unirse y hablar. Los chicos también se van a unir, los coordinadores regionales, a hablar de este tema. Si querés explicarles, Ale. Plantear, digamos, un poco, para rápidamente, vamos a dar 25 minutos para que se reúnan en grupo. Primera instancia, conózcanse, hagan presentaciones cortas para que no se le vaya el tiempo, digamos, parte del pitching comunicacional es, bueno, soy tal, de tal lado, coordino tal de la Universidad Popular, listo, simple presentación, que circule la palabra, que no monopolicen y sobre todo que es importante que se conozcan, que sepan que hay libertad de cada uno, que cuenten un poco esto, pero que traten de identificar estas 5 cualidades que debe tener un coordinador de la Universidad Popular. Trabajamos muchas cuestiones de estas, pero pueden salir otras. Entonces después, cuando volvemos, hacemos un poco una puesta en común, con cada grupo va contando un poco estas cualidades que eligieron, cosas que vieron, etcétera, etcétera, pero partiendo de eso. Por cerrar un poco, digamos, parte de lo que se charló de eso, sabemos que hay muchas dificultades, etcétera, etcétera, pongamos el trabajo de, digamos, sabiendo que está todo eso, cómo hacemos, bueno, para mejorar, para profundizar, para resolver, etcétera, etcétera, y no tanto quedarnos, digamos, por ahí en la cuestión de todo lo que ya sabemos. Que hay situaciones complejas, ya las sabemos. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar y avanzar sobre esa cuestión? Entonces pongamos más la energía en eso y nada, nos dividimos en grupos y construimos esas 5 cualidades, pueden ser más, pero digo, con 5 como un top 5 de las cualidades que debe tener un coordinador o coordinadora de la Universidad Popular. Alias héroes sin capa, así les vamos a poner. ¿Sí? Bueno, charlen, los dejamos tranquilos un ratito.
¿Cómo anduvieron de tiempo hoy? ¿Les alcanzó un poco mejor? ¿No? Con lo justo. Y bueno, No, estuvo bien. mejor que lo anterior. Tenemos que aprender a hablar menos. Fueron 10 minutos más, chicas, ¿eh? Y menos personas por grupo. Ayudó el temporizador ese arriba. Sí. Ayudó. Íbamos mirando cuánto le quedaba, charlamos. La espada de Damocles ¿Sabés ahí. qué? Ayudó. En la sala nuestra hablamos que a lo mejor en alguna de las capacitaciones sería bueno de que sea un poquito, que si bien muy amplio, mucho más que la otra vez, pero esto y estamos pudiendo intercambiar, bueno, que, o sea, cuando hay demandas similares, y bueno, y está muy bueno, y bueno, y sobre todo estábamos hablando en la sala nuestra de esto, de esta gente o esta mano de obra que es gratuita o con menor costo, que también eso, la parte económica, bueno, termina siendo importante también. Entonces, bueno, es como que nos hubiese faltado un poquito de tiempo para lo otro, porque después Alejandro con las diapositivas, la verdad que fue tan claro y en donde piden cuáles son las cualidades del coordinador que ya, bueno, ahora las tenemos que internalizar, pero muy claro, porque no dejó de hablar de liderazgo, comunicación, flexibilidad, empatía, organización, o sea que es lo que vimos, así que está muy bien. Como que la base está, ahora falta ponerle en marcha. llevarla a la práctica. Bueno, Ale, no sé si vos querés manejar esto, la puesta en común. No, no sé cuánto tiempo tenemos, digamos, estamos ya pasados de hora, digamos, podemos... Una palabrita de cada grupo, son 11 grupos, sí. Un delegado que nos cuente. Del grupo 1, si hay alguien que quiere exponer rápidamente, así como 5 cositas, digamos, simplemente. Bueno, yo soy la delegada, digamos, del grupo 1, pero sí, lo que decía recién, conocer el contexto local, promover la participación de la comunidad, empatizar, gestionar la resolución de problemas como cualidades y el liderazgo. Eso es, en resumen, lo que hablamos en el grupo 1. Excelente. Grupo 2. O vayan levantando una delegada, vamos. No importa el número. Vayan levantando la mano y vamos. Hablo yo, si quieren, grupo 2, ahí están. Bueno, nosotros, Carnerillo, Oliva, La Paquita, Belville, Santa Rosa y salieron cosas muy lindas, muy interesantes. Sobre todo de que los coordinadores tenemos que ser portadores de buenas nuevas, reconocer a la gente idónea y que ellos puedan capacitar, tener pasión por la tarea, dimensionar en cada comunidad. Bueno, uno de los participantes, Carlos, que está ahí, como un almacén en el cual tenés de todo y tenés que elegir lo que necesitas, focalizarse, ¿no? Y bueno, hacemos el tema de detectar cuáles son las necesidades sociales y en base a eso para ayudar a la gente a que mejore su... Y el tema económico, que lo tenemos todos, es una cuestión de ver cómo saber demandar a las personas correspondientes para que podamos realmente lograr mejorar la situación económica de las universidades, de los capacitadores. Sirvió mucho para conocernos y conocer la realidad de los otros grupos. Excelente. Excelente. Sí, saber pedir ayuda, que también cuesta a veces porque creemos que tenemos que hacer todo nosotros y no delegamos. Aprender a delegar también es importante. Estaba Débora ahí con sí. la mano levantada y la bajé sin querer. Pero bueno, sigamos con los grupos. Débora. Hola, buenas noches. Soy del grupo 5 y digamos lo que fue diferente a lo que han expuesto los demás compañeros es ser solidario, responsable,
y estar comprometido digamos, con la propia gestión de la Universidad Popular. Otra de las características, ser perseverante ante los distintos escenarios que se nos presentan. Eso fue lo que tuvimos de diferente al resto. Las demás palabras las teníamos todos iguales. Es como para no repetir. Excelente, Débora. Ale Raymond, ¿sigue? Sí, Alejandro. Vale. Se nos fue. Ahí está, sí, ahí estoy. Que estaba con Alejandro en el grupo, no sé qué número nos tocó. 6. Grupo 6, ahí va. Bueno, Alejandro habló bastante, voy a decir. Había gente de Serrano, Jovita, Valle Hermoso, del Valle de Parabachasca, yo soy de San Marcos Sierras, y creo que lo último que salió, y fue lo que más adhesiones despertó, fue elegir bien al capacitador, conocerlo y no dejarse guiar por el currículum, sino por cómo evaluar la parte pedagógica y que tenga don de gente para llevar adelante el curso. Fin. Genial, no hay que dejarlo hablar en el grupo al Ale, él tenía que mirar nomás, no hablar. Ya habló. Marcela. No pudo con su genio. No puede, no, es más fuerte que él. Marcela. Gracias. Es un Nosotros don. reducimos en que teníamos que tener empatía, conciencia social y capacidad de observación de las necesidades de la población, aptitud para trabajar en equipo, liderazgo y gestión, y escucha activa y resolución de problemas. Genial, excelente. ¿Podi? Muteo. Ahí está. Sí, sí. Bueno, capacidad de articular, apertura al diálogo, capacidad de negociación, paciencia, construcción de visiones compartidas, compromiso, empatía, capacidad de gestionar y al final, que eso nos quedamos debatiendo un buen rato, fabricantes de tiempo. Bueno, si encuentran la fórmula, me avisan, porque me estaría haciendo falta. Unas 10 horitas más al día me estarían viniendo bárbaro. Betina. Bueno, de lo que dijeron, mucho se repite para marcarlo diferente. Capacidad de trabajo interdisciplinario, comunicación y diálogo, capacidad de análisis, flexibilidad y visibilización de problemáticas, territorialidad y visibilización del contexto local y sobre todo valentía y coraje para enfrentar los desafíos. Sí, de eso toneladas, ¿no? Bueno. Bueno, si no... Bueno, no sé, el grupo 9. Grupo 10 éramos nosotros, la comisión de 10. Bueno, el grupo 9, no sé si las chicas, de Morrison, General Levalle, Hernando, Ascazubia, Agua de Oro y Bower, compartimos, al ser el último, coincidimos con el resto, sí, capacidad de gestión, buena comunicación interna, interacción y articulación con las instituciones locales, la capacidad de visualizar las demandas y visibilizar y proyectar, bueno, capacidad resolutiva, y una de las compañeras elogió a su coordinadora que bueno, comparte su saber, no se guarda nada y tiene una gran capacidad de liderazgo, motivación y bueno, y la administración del tiempo sobre todo. Pero es más de lo mismo. Genial, muchas gracias, Dani. Bueno, Ale, ¿quieres cerrar? Ah, Débora, perdón. ¿Te quedó algo? Sí, yo lo que no había dicho es de los lugares de donde fuimos el grupo, del Campillo, Salzacate, La Rinconada, junto con 3 localidades más, Adelia María, Corralito, Tancacha y De la Falda. Solo eso, ¿no? Excelente. ¿Vane?
Vanessa o Andrea. Andrea, ¿cómo era Yo. que le...? ¿Cuál es? Nunca me acuerdo. Rapidito, mucho, bueno, no voy a repetir lo que dijeron la mayoría de mis compañeros. Sí, tuvimos un momento también de socializarnos, varias somos nuevitas, y nos parecía también que, bueno, ya dijimos todo, ¿no? La escucha activa para partir de los intereses y las necesidades de la comunidad, que eso también decía una compañera, ¿no? Que eso depende del éxito del taller, digo, si me va a servir para generar mejores ingresos o para aprender o hacer cosas, ¿no? Tienen más interés y demás. Y una de las cosas que, no sé si salió, pero el rol de coordinador también tiene que ver con esto, con coordinar las voces, que no se monopolicen esto de la escucha. A veces hablan por ahí siempre las mismas y hay algunas otras que no. Entonces, bueno, tratar de coordinar también la palabra, que todos nos animemos a hablar, que todos podamos expresar lo que decimos, por más que sabemos que algunos son más tímidas, otras no tanto. Entonces, pero ahí ese rol del coordinador es como fundamental para poder escuchar todas las voces, digamos. Eso, no sé, lo demás, creo que ya salió todo. Excelente. Sí, eso es cierto. Por ahí hay gente que tiene más facilidad para hablar, hay otros que somos más tímidos y nos cuesta más. Pero bueno, hay que animarse. Yo por ahí los veo que cuando dividimos la sala en grupos, hay muchos que se van porque no se animan esto y es una lástima porque se lo pierden. Es una oportunidad linda para hablar con colegas de esto que nos pasa. Así que lo único que les quiero decir es que en el aula, como tarea, había quedado que hicieran una propuesta, así como venimos trabajando con varios, con esta plantilla que les hemos hecho, y no pueden hacerlo porque no están familiarizados con el instrumento o algo por el estilo, como yo no pude dar la parte que les quería explicar. Si quieren, lo podemos esperar hasta la semana que viene, que veamos este pedacito, y el que pueda lo va haciendo, así ya va cerrando esa tarea. ¿Sí? Bueno. Perdón, ¿qué tarea sería? En el aula virtual, en cada módulo hay una tarea que ustedes tienen que adjuntar y enviar. La tarea del módulo 1 fue hacer un FODA de su localidad o de su región. La tarea 2, que es la que corresponde a este módulo, es hacer una propuesta educativa, como vienen trabajando varios que envían al correo o que cargan en la plataforma. ¿Sí? Si no están familiarizados con eso, entonces, bueno, lo dejamos stand-by hasta la semana que viene y después que veamos esta parte que nos faltó, la pueden hacer. ¿Sí? ¿No podemos subir una de las propuestas que estamos armando, por ejemplo? Sí, pueden usar una que ya tengan, que les guste, pueden armar una nueva y también mandarle a evaluar, pero porque de verdad la van a hacer, o pueden inventar una que a ustedes les gustaría hacer y no la tienen ahora, pero la quieren implementar más adelante. ¿Sí? Es a libre elección esto. Sí, no te termino de entender cómo sería la propuesta educativa, pero bueno, quizás falte la otra parte que vos decís. La que se propuesta va a dar. educativa básicamente es utilizar la plantilla que les hemos dado, armar una propuesta, hacer la fundamentación. En vez de la fundamentación y pertinencia creo que no se las puse, pero sí un objetivo general, un nombre atractivo, qué contenidos llevaría, a quién estaría dirigido. ¿Sí? ¿Y la plantilla dónde la sacamos? Está en el aula. Ah, bien. Y si no, está en el Drive, con todo el material que les hemos ido compartiendo. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, Fran. Bueno, siendo las 20:14, Fran, ¿querés decir unas palabras? No, yo simplemente me quedo con esto que planteaba Andrea, y que realmente me parece que hoy lo pensamos, ahí lo ve Ricardo, que Miguel también, que hoy estuvimos en Arroyito compartiendo, y también un poco lo que fue surgiendo acá. Qué riqueza la diversidad que tiene el programa, digamos. Pensar las universidades populares que hace mucho tiempo que vienen trabajando, las que hace poquito que vienen trabajando, las que son de localidades grandes, las que son de comunas pequeñas,
las que son del norte o noroeste de Córdoba, las que son del sur o del sudeste de la provincia, con sus entramados sociales, con sus entramados productivos, con sus idiosincrasias, con sus culturas. Realmente qué diversidad de realidades muy diferentes y que al mismo tiempo todas nos podamos encontrar y ser parte de esta red, de este equipo que promueve la educación. Cada uno desde su lugar, con nuestras características, con nuestras realidades, pero todos promoviendo un mismo objetivo común, y creo que eso tiene un valor gigantesco, y creo que poder encontrarnos, poder conversar entre nosotros, poder conocernos, poder reconocernos en que somos cada uno de nosotros fueguitos pequeños aportando a los mismos objetivos, creo que es súper importante y bueno, ponerlo en valor eso. Por ahí a veces estamos un poco sumergidos en el día a día y abrumados, como decía Mabel, que no nos alcanza el tiempo para todas las cosas que tenemos que hacer, y a veces está bueno esto de poder frenar la pelota y poner en valor lo que cada uno estamos haciendo desde nuestro lugar, y el impacto que tiene, cómo a partir de lo que hacemos le podemos cambiar la vida a muchos vecinos nuestros, estimularlos, que se motiven, que puedan mejorar su vida, que puedan mejorar sus familias, y bueno, eso obviamente que tiene una fuerza importante, y creo que el principal valor que tiene esta herramienta de universidades populares es que todos nos comprometemos espiritualmente con el proyecto, nos ponemos la camiseta, y que no lo hacemos por cumplir o porque nos toca tal o cual responsabilidad, sino porque realmente estamos identificados con lo que hacemos, y creo que eso es mucho, mucho más importante, y bueno, es un poco la idea también de estos encuentros, fortalecer esa red y que bueno, que sigamos creciendo juntos. Bueno, damos por cerrado la clase de hoy. Espero que le hayan pasado bien. Muchísimas gracias por la escucha, que nos haya servido. Queda grabado, el material se sube al aula virtual, así que nos seguimos encontrando y nos seguimos viendo, haciendo esto hermoso que estamos haciendo de construir universidades populares en cada uno de los lugares. Así que bueno, que tengan una hermosa jornada, ahora a comer, a cocinar, a disfrutar de la lluvia en los lugares que esté lloviendo, y a seguir haciendo lo que hacemos. Abrazo grande y que tengan una hermosa resto de la jornada. Gracias. Y nos vemos la semana que viene, que vamos a tomar el tema del eje de comunicación, así que ahí vamos a estar con otras herramientas y otras cositas. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.